metropolitana, es especialista en medicina materno-fetal, es perinatólogo de la Universidad de Rosario, coordinador académico de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Magdalena, es profesora catedrática de la Universidad Cooperativa de Colombia, director médico de la Unidad Materno-Fetal de la ciudad de Santa Marta. Doctora, bienvenida. Muchos títulos para mí. Buenos días para todos. Muchas gracias de antemano a la invitación a la sociedad. Había participado como asistente y bueno, hoy tengo la oportunidad de ser conferencista. El día de hoy vamos a hablar sobre infecciones urinarias en el embarazo. Una enfermedad que es muy común que nos llegue a nosotros al consultorio. Y no solamente de la ginecología ni de medicina materno-fetal. Eso es el común del día a día de nosotros como médicos generales. Entonces, ¿qué tenemos? En esta charla el objetivo es identificar, 1, saber clasificar la infección de vías urinarias, 2, saber qué tratamiento inicial nosotros le vamos a poner a nuestras pacientes y adicional a eso, definir, ¿cierto?, el manejo guiado por urocultivo en el caso de las bacteriurias asintomáticas. Lo tercero es definir si mi paciente va a requerir un manejo profiláctico y qué seguimiento va a tener. Entonces, todas estas pautas nos van a hacer un mejor enfoque y manejo a nuestras pacientes con prevención de complicaciones graves durante el embarazo. Sabemos que la infección de vías urinarias corresponde a la infección bacteriana más común dentro de la gestación. Ocupa más o menos un 2-8% de incidencia en las pacientes embarazadas. Y adicional a eso, tenemos que la bacteriuria asintomática y las cistitis agudas tienen un riesgo del 30-40% de generar pielonefritis. Adicional a eso, la pielonefritis es mucho más incidente en las pacientes gestantes que en la población general y está asociado más o menos a un 30% de complicaciones graves durante la gestación. Pacientes con factores de riesgo como diabetes mellitus, infecciones de vías urinarias previas a la gestación y adicional a eso, bajo nivel socioeconómico y relaciones sexuales de forma repetitiva son factores adicionales para tener infecciones de vías urinarias durante la gestación. El embarazo es un estado de cambio y son cambios anatómicos y fisiológicos para la paciente embarazada. Esos cambios, ¿cierto?, que inician con el aumento del tamaño del riñón, más o menos 1 centímetro después de la semana 22-24. Adicional a eso, el útero grávido después de la semana 20 hace una compresión mecánica sobre la parte de la inserción de ureteres a nivel vesical y predispone a la dilatación del sistema de lo que es el ureter y adicional a eso a la pelvis renal. Entonces nuestra paciente está predispuesta a aumento del tamaño del riñón, el aumento de la tasa de filtración glomerular, ¿cierto?, en expensas del aumento del volumen plasmático, hace que nosotros tengamos una mayor excreción de bicarbonato y eso predispone a la multiplicidad de las bacterias. Adicional a eso, más glucosa en orina, que obviamente predispone al crecimiento bacteriano. Todas estas cambios fisiológicos, ¿cierto?, en asociación a los cambios del sistema inmunológico, que tiene un descenso de la interleuquina C y de los anticuerpos a nivel de las mucosas, predispone al ascenso de bacterias en los reservorios fecal, vaginal y piel del perineo, que son las principales causales de infecciones de vías urinarias durante la gestación. Responsable, todo el cambio hormonal. Nuestra progesterona lamentablemente es la responsable de esos cambios, adicional a la parte mecánica del crecimiento del útero. ¿Qué pasa con la patogenia? Lo hablábamos, son microorganismos de la parte del recto, de la parte de vagina y de la piel. El 70% de las infecciones urinarias durante el embarazo son causadas por la Escherichia coli y todas sus descargas de endotoxinas son las responsables de la presentación clínica leve y severa de la misma. Adicional a eso, 10% Klebsiella, Enterobacter, Proteus y estreptococos del grupo B también son causales de infecciones de vías urinarias durante la gestación. La producción de carbapeneses y las beta-lactamasas obviamente aumentan el espectro severo de las infecciones y adicional a eso, obviamente la resistencia a antibióticos.
Entonces, ¿cómo clasificamos nosotros las infecciones de vías urinarias? Normalmente hablamos de bacteriuria sintomática cuando tenemos una paciente que nos llega al consultorio con un urocultivo positivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonias y sin síntomas. Lo segundo es la paciente, que tenemos síntomas irritativos urinarios más la presencia de un urocultivo positivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonia al consultorio. La paciente que aparte de hacer los síntomas irritativos tiene fiebre, dolor lumbar y tiene un cultivo positivo es la infección alta que corresponde a lo que es pielonefritis. Adicional a eso, toda paciente que haga cuadros de CIRS o que tenga un Q-SOFA positivo es una paciente con sepsis. Si esa paciente no responde a la reanimación hídrica, es una paciente con choque séptico y necesita vasoactivos para poder manejar las metas de la tensión arterial. Recidiva es la paciente que hizo una infección de vías urinarias, que le tomamos su cultivo de control a la semana de haber terminado el tratamiento y sigue saliendo el mismo germen. Recurrencia es la paciente que tiene más de 2 episodios de infección de vías urinarias, independientemente del tipo, bacteriuria, cistitis o pielonefritis, ¿cierto?, en el embarazo. Y por último, tenemos la reinfección, que es la presencia de un germen diferente en el cultivo de orina de control después de haber tenido tratamiento para infección de vías urinarias. Entonces, la Sociedad Europea de Urología clasifica a la infección durante el embarazo como una infección complicada. ¿Por qué? Porque los cambios adaptativos durante la gestación aumentan el riesgo de complicaciones, recurrencias y adicional a eso, repercusiones a nivel del feto. Entonces, ¿cómo vamos a clasificarlas nosotras en nuestras pacientes gestantes? 3. Bacteriuria sintomática, cistitis y la pielonefritis. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Bacteriuria. Entonces la bacteriuria es la paciente nos llega, ¿cierto?, a nuestra primera consulta, nos muestra el urocultivo y tenemos más de 100 unidades formadoras de colonias de un germen. Normalmente la Escherichia coli, en el 70% de los casos, va a ser la causal de la bacteriuria. Esta paciente en ausencia completamente de síntomas. ¿Qué nos dice el grupo de trabajo en el 2019? Toda paciente que arranque el embarazo y llegue a su primera consulta hay que solicitarle un urocultivo. Ese urocultivo debe realizarse entre la semana 12 y la semana 16 de embarazo. Si tiene un cultivo positivo debe recibir tratamiento médico. ¿Por qué? Porque ellos demostraron que existe un beneficio para el tratamiento de esa paciente. 1, disminución de las recurrencias. 2, disminución de resultados adversos durante la gestación. Entonces, sí es de beneficio la paciente con bacteriuria recibir tratamiento médico. Adicional a eso, recordar que se asocia a pielonefritis en un 40%, a riesgos, ¿cierto?, aumentados en pacientes con ¿qué? Con edad avanzada. La mayoría de nuestras pacientes tienen más de 35 años, están en obesidad, tienen antecedentes de infecciones urinarias recurrentes previos a la gestación y adicional a eso, diabetes pregestacionales. Entonces son pacientes de mucho más riesgo de presentación de este tipo de patologías. ¿Qué resultados perinatales adversos nosotros podemos encontrar? Mayor riesgo de parto pretérmino, ruptura espontánea de membranas y corioamnionitis. Adicional a eso, bajo peso al nacimiento. Hay estudios que han demostrado la relación de infección de vías urinarias con la presentación de preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino y adicional a eso el aumento de la morbimortalidad perinatal. Entonces es muy importante hacer el tratamiento. ¿Cómo lo hacemos? Entonces es guiado 100% por el urocultivo. Apareció el germen, nosotros vamos a mirar el MIC y con el MIC vamos a decidir qué tratamiento le vamos a dar a la paciente. Si tiene la oportunidad de ser tratamiento oral, excelente. Pero hay gérmenes que son inclusive productoras de beta-lactamasas o carbapenémicos, ¿cierto?, que nos toca hospitalizar a la paciente para iniciar tratamiento endovenoso porque tiene un germen resistente. Pero lo inicial es tratamiento oral guiado por el urocultivo.
Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? La duración entre 5 y 7 días. La recomendación durante la gestación son 7 días de tratamiento. No se recomiendan los ciclos cortos de tratamiento. Y el único que recomendamos para dosis única es la fosfomicina. Adicional a eso, siempre que nosotros terminemos el tratamiento, debemos evaluar si nuestra paciente va a tener riesgo de recurrencia o no. Por eso debemos hacer control a la semana del urocultivo de haber terminado nuestro tratamiento antibiótico. Y si definitivamente no tenemos recurrencia, pues no es necesario dejarle control de urocultivo mensual a la paciente. Días de tratamiento y qué tratamiento utilizar. Entonces Cochrane en el 2015 comparó los regímenes de tratamiento: corto 5 días, 7 que es el convencional, y monodosis. Definitivamente el estándar es hacer tratamiento convencional por 7 días. Todavía faltan muchos estudios para poder garantizar que nuestra paciente no va a hacer recurrencias después de un primer episodio de infección de vías urinarias en el caso de bacteriuria. Y la única que está avalada para monodosis es la fosfomicina. ¿Qué dice Cochrane 2010 sobre el tipo de antibiótico según el espectro que aparezca en el urocultivo en la recomendación? No hay ningún antibiótico superior a otro para la bacteriuria sintomática, así que debemos darlo según cultivo de orina. Entonces acá tenemos una lista de cuáles son los medicamentos que nosotros podemos dar. Durante el primer, segundo y tercer trimestre podemos utilizar nitrofurantoína, ampicilina, cefalosporinas de primera y segunda generación, inclusive gérmenes que de pronto son resistentes y son sensibles al trimestoprim, tener solamente la precaución de que sea después de semana 13. Pasado el primer trimestre podemos utilizar trimestoprim sulfa. Durante la gestación es riesgo-beneficio para nuestra paciente. No se recomienda el uso de aminoglucósidos, cloroquinas y tetraciclinas. ¿Y cómo vamos a hacer el seguimiento? Entonces, hacemos ¿qué? Un urocultivo posterior al tratamiento, y con eso definimos. ¿Salió negativo? Perfecto, nuestra paciente se curó, no necesita cultivos mensuales. Si nuestra paciente nuevamente le aparece un cultivo positivo, ¿qué tenemos que hacer? Definir según el germen que nos aparezca. Mismo germen, mismo tratamiento podemos utilizar y le vamos a ampliar los días de tratamiento. Entonces ya no van a ser 7 días, ya van a ser 10 o 14 días, ¿sí? Si por el contrario nos aparece un germen diferente, ahí sí nos toca evaluar espectro del antibiótico y los días de tratamiento, porque nos ha ocurrido que llegamos con una E. coli multisensible y al segundo urocultivo es una E. coli productora de beta-lactamasa y nos toca ampliar el espectro y en teoría los días de tratamiento. Si nuestra paciente hace recurrencia, la recomendación son profilaxis antibiótica, nitrofurantoína, cefalexina y fosfomicina como tratamiento de elección para esa paciente, y mensualmente debe tener un control de urocultivo. ¿Hasta cuándo? Hasta el parto. La paciente debe tener el tratamiento profiláctico hasta el parto y su seguimiento mensual. ¿Qué pasa con la cistitis? Ya es la paciente que te hace síntomas. Entonces la paciente usualmente puede llegarte al consultorio o te va a llegar a la urgencia. ¿La cistitis puede hacer fiebre? Sí, claro que sí. Las pacientes pueden hacer febrícula, pero lo que no hacen es dolor lumbar. O sea, no hacen el dolor en el flanco. Entonces, asociado a eso, los síntomas irritativos, más la presentación de un urocultivo positivo, y tener muy en cuenta aquellas pacientes que ya están en el segundo trimestre tardío o en el tercer trimestre que hacen olaquiuria, que cada 5 minutos van al baño a hacer pipí, nunca van para recolectar adecuadamente la orina. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que en una orina vaciada más de 103 unidades formadoras de colonia por ml es positivo para ella. Entonces tener muy presente eso. Antes de propiamente tomar el urocultivo, nosotros tenemos que arrancar tratamiento empírico en esa paciente. Adicional a eso, hacer diagnóstico diferencial con las vaginitis y las vaginosis, que son muy común en las pacientes embarazadas. El tratamiento recomendado de primera línea son los betalactámicos, cefalosporina primera, segunda generación, la nitrofurantoína y la fosfomicina. Seguimiento de nuestra paciente, urocultivo a la semana después de haber terminado nuestro tratamiento antibiótico. ¿Y qué tenemos que hacer cuando ya no llegue el cultivo de orina? Y es mirar si lo que nosotros iniciamos empíricamente funciona o no.
Si no funciona porque salió un espectro mayor, ejemplo, ¿cierto? Podemos hacer rotación del tratamiento antibiótico. Si por el contrario, el que nosotros colocamos le funciona a mi paciente, lo continúo 7 días. Y la profilaxis solo si tenemos recurrencia. Entonces, ¿con qué lo hacemos? Igual, nitrofurantoína, cefalexina y fosfomicina en dosis semanal o cada 10 días. ¿Qué nos habla la evidencia sobre la cistitis aguda? Y es que definitivamente la asociación de la cistitis con mayores recurrencias, si no damos el tratamiento antibiótico ideal, pues vamos a tener el riesgo de que esa paciente pase a ser una pielonefritis en su segundo episodio o pueda tener recurrencias durante todo lo que le quede del embarazo. Entonces, Cochrane, ¿qué nos dice en el 2011? Y es que las pacientes tienen unas tasas de curación, ¿cierto? Si nosotros hacemos un tratamiento adecuado de la infección de vías urinarias. No hay, por decirlo así, ningún antibiótico mejor que otro, ¿cierto? De elección, siempre vamos a tener en cuenta la cefalosporina, sea segunda, tercera generación, si es el caso, ¿cierto? Pero el régimen que nosotros utilicemos de forma empírica es válido. Y siempre tener el urocultivo de control para poder saber si lo que estamos dando es correcto o no para nuestro paciente. ¿Qué pasa con la pielonefritis aguda? Entonces ya es nuestra paciente con cultivos positivos y una sintomatología alta. Paciente con fiebre mayor a 38, paciente con dolor en el flanco, ¿cierto? Adicional a eso, la asociación de síntomas constitucionales. Entonces la paciente va a hacer decaimiento, astenia, dinamia, vómitos, náuseas, y adicional a eso puede hacer síntomas irritativos vagos. El 20% de las pacientes con pielonefritis van a desarrollar complicaciones. ¿Qué complicaciones? Choque, sepsis o resultados perinatales adversos. Diagnóstico diferencial, siempre hacerlo con nefrolitiasis, infecciones intramnióticas, neumonías y desprendimientos prematuros de placenta. ¿Cómo nosotros vamos a enfocar la paciente con pielonefritis? Definitivamente es una paciente que debe estar hospitalizada, no la podemos manejar de forma ambulatoria. Esta paciente tiene alto riesgo de pasar al espectro de una sepsis, entonces tiene que estar hospitalizada. Su tratamiento antibiótico aproximadamente de 7 a 14 días según la respuesta al tratamiento y el estado clínico de la paciente. El seguimiento del urocultivo va a ser mensual y es una paciente que de forma inmediata va a tener profilaxis. Esa es la única que usted le va a poner profilaxis apenas salga de la clínica. Terminó su tratamiento y se va con su cefalexina todas las noches, nitrofurantoína todas las noches, o si tiene la opción de la fosfomicina cada 7, cada 10 días. Pero se va de una con el medicamento. Lamentablemente nos llegan pacientes así y no tienen profilaxis. La señora hace recurrencia. Le hizo pielonefritis, tuvo criterio, de una póngale la profilaxis porque una paciente es susceptible a hacer infecciones urinarias. Y es la que hace el APP a la semana 28, a la semana 30, es la que hace la ruptura espontánea de membranas a la semana 34. Y tú dices, ¿pero qué factor de riesgo tiene para el parto pretérmino? Ninguno, no, sí tiene infecciones urinarias. Entonces es importante tenerlo muy claro. Pacientes más frecuentes en el segundo o tercer trimestre, las pacientes con edades menores a 20 años, nuliparidad, tabaquismo, diabetes pregestacional son más propensas a hacer infección de vías urinarias de tipo pielonefritis. Corriendo, la última actualización es esta. Ya antes nosotros llegaba la paciente de una ceftriaxona. No, hace una semana sacó un nuevo protocolo que dice no, usted puede utilizar cefuroxima y da muy buenos resultados. Y la cefuroxima se puede manejar oral, o sea que usted le arranca antibiótico a su paciente endovenoso por 72 horas, su paciente mejora y usted tiene la opción de darle cefuroxima oral en casa y le completa y no tiene que dejar a su paciente hospitalizada 10 días, siempre y cuando la paciente sea una paciente juiciosa de toma de medicamento regular. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos cefuroxima, que es nuestra primera línea, tenemos Genca, Amica, como segunda línea y la ceftriaxona como tercera línea. No hay opción de colocar cefuroxima, listo, ceftriaxona, es la más fácil. Y en las pacientes que tienen pielonefritis grave, que se consideran como sepsis de origen urinario,
hacemos manejo y esquema de sepsis. No vamos con cefalosporina, sino que vamos a colocar piperacilina tazobactam y se maneja como una sepsis. ¿Listo? Entonces, ¿le puedo dar tratamiento ambulatorio? Lo dije ahorita, claro que sí. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando nuestra paciente, ¿cierto?, tenga una observación por más de 12 horas, cumpla más o menos unas 48-72 horas sin síntomas, sin fiebre, con mejoría del dolor, ¿cierto? Adicional a eso, nuestra paciente debe tolerar el medicamento oral. Entonces, lo primero que hay que hacer es, pasar las 72 horas de tratamiento, le iniciamos el oral con la que la vamos a mandar a la casa. Cumplió 24 horas, no vomitó, lo toleró perfecto, listo, mandémosla a la casa. Y ella completa su tratamiento en casa por 7-10 días, ¿listo? Pero sí es importante tener en cuenta la atención domiciliaria. Tiene facilidad de acceder nuevamente a la urgencia, la paciente. Pero si usted tiene una paciente que la remitieron de fundación porque tenía criterio de sepsis, ¿cierto? O tenía una pielonefritis, ¿cierto? Aguda, y la mandaron acá, pues se la va a mandar para fundación. Y la señora vive en una vereda. Esa paciente no es candidata a irse a casa. Esa paciente es candidata a que usted le ponga el tratamiento, se lo cumpla hospitalario y le tenga que dar las recomendaciones súper estrictas de que tiene que hacer un tratamiento profiláctico. Pero esa paciente no es candidata a irse a casa, ¿ok? Y adicional a eso, es una paciente que tiene que tener definitivamente sus controles de urocultivo mensual y la profilaxis. Entonces, ¿qué resultados tenemos con las pacientes con pielonefritis? Complicaciones, claro, el 15% pueden pasar a septicemia, o sea, a ser sepsis, pueden estar asociados a SDRA en el 5%, y a complicaciones urinarias en menos del 5%, que es la presentación de abscesos renales o de pielonefritis enfisematosa. Es causa en el puesto 5 de morbilidad materna extrema. Entonces, súper importante, porque su paciente con una infección urinaria que no controló de forma adecuada, que hizo una pielonefritis grave, hizo sepsis, y eso se considera como morbilidad materna extrema. Riesgo de ingreso a unidad de cuidado intensivo y obviamente un parto pretérmino si la paciente no compensa adecuadamente. Entonces ahí tenemos una morbilidad perinatal. Entonces sí es muy importante tenerlo en cuenta. Los estudios que nos demuestran que son más frecuentes en el tercer trimestre las complicaciones: parto pretérmino, bajo peso al nacimiento, ¿cierto? Y los resultados de infecciones durante el periodo perinatal. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Una pielonefritis o una sepsis no es indicación de terminación del embarazo. Pero en caso tal de que tengamos una paciente con un embarazo a término, está haciendo una pielonefritis, nosotros tenemos que garantizar que esa paciente mínimo cumpla un tratamiento de 24-48 horas, estabilicemos a la paciente de forma clínica, y si esa paciente tiene criterio igual de terminación del embarazo, lo vamos a hacer de forma segura. Las pacientes que tienen infecciones activas aumentan más el riesgo de una infección de herida quirúrgica. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Mínimo 48 horas. Si definitivamente está en trabajo de parto y tiene la infección urinaria y un embarazo a término, bueno, le ponemos el tratamiento durante el trabajo de parto. No podemos hacer nada porque no le vamos a poder detener el trabajo de parto. Pero sí tener la recomendación de esperar un poco. Resultados y asociación con infecciones perinatales. Entonces, en Israel, entre 1981 y el 2014, decidieron mirar cuáles eran los efectos secundarios que tenían esos bebitos que habían sido expuestos durante la gestación a infecciones urinarias recurrentes. Compararon dos grupos: el grupo de pacientes con infecciones urinarias y el grupo que no había sido expuesto. ¿Qué se dieron cuenta ellos? Uno, aumentaba el parto pretérmino antes de semana 37. El bajo peso al nacimiento, las tasas de cesáreas fueron muy comparativas para ambos grupos. Y cuando revisaron los neonatos y los bebitos en su primer periodo pediátrico, se dieron cuenta que aumentaban las infecciones respiratorias y las infecciones a nivel de la parte de otorrino. Entonces, sí tenemos un efecto. No tratarlas adecuadamente, podemos tener un efecto sobre el feto y sobre esa parte inmunológica y el desarrollo en la parte perinatal.
Entonces sí es importante tener en cuenta que debemos hacer muy buenos tratamientos para minimizar los riesgos hacia nuestros bebés. Sepsis, tercera causa de mortalidad en nuestro país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si nuestra paciente tiene sepsis? Llegó fiebre, taquicardia, policnemia. Se hace algo que se llama Q-SOFA. Y hoy día, con el tema de aceleración de la reducción de mortalidad, tenemos que hacer escalas de alerta temprana. Q-SOFA, 3 parámetros: Glasgow, sensorio; frecuencia respiratoria; tensión arterial. ¿Sí? Y lo aplicamos. En nuestra paciente embarazada cambia algo y es la frecuencia respiratoria. Más de 25 es anormal. La presión arterial sistólica, menos de 90, es anormal, y un Glasgow menor a 13 es anormal para nuestra paciente. Hicimos Q-SOFA, nos dio más de 2. Listo, la señora tiene sepsis. ¿Qué tenemos que hacer? Escala de alerta temprana con MEUS. Todo el que atienda a una embarazada tiene que hacer MEUS. Y con eso nosotros evaluamos más parámetros. ¿Cuáles? Presión arterial sistólica, diastólica, respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura y estado de conciencia. Y cada color nos dice quién tiene que atender a la paciente y qué tan rápido lo tenemos que hacer. Entonces, nuestras pacientes con sepsis probablemente va a tener una sumatoria por encima de 6. De una paciente en reanimación con monitorización continua de signos vitales y necesita un equipo multidisciplinar para comenzar el manejo. Y adicional a eso, toma de estudios, porque nos toca hacerle el SOFA completo para saber cuál es el riesgo de nuestra paciente de empeorar. Entonces, plan de aceleración de mortalidad. La primera hora es fundamental para la paciente con sepsis. ¿Qué hacemos? El ABC de la sepsis. Entonces, lo primero es garantizar que nuestra paciente tenga una saturación por encima de 95. Tenemos que tener 2 accesos venosos, 16, 18 de calibre. Adicional a eso, las tomas del laboratorio para poder hacer el SOFA completo. Y comenzar la administración de líquidos, y aquí voy a ser muy enfática a aquellos que están en urgencias, que manejan la parte hospitalaria. Y es que los líquidos los vamos a calcular de 20 a 30 cc, cristaloides idealmente. Y eso se va a pasar en las 3 primeras horas del manejo de nuestra paciente. Entonces, la paciente pesa 70 kilos y le vamos a poner 20 cc por kilo. Listo. 1400. No es que en cada 3 horas le vamos a poner 1400, no. En esas 3 horas lo máximo que le vamos a poner es 1400 cc, con bolos de 300. Entonces la señora, tensión 90, listo, ponle un bolo de 300. ¿Mejoró? Sí, listo, continúa líquidos de base. La paciente no mejora, colóquele el otro bolo. Y así completa en esas 3 horas los 1400. Pero si su paciente en 1 hora ya completó los 1400, una paciente que tiene una tensión arterial fuera de metas, ya no va a necesitar colocarle cristaloides. Usted tiene que iniciar paso activo, porque usted no puede encharcar a su paciente de puro líquido y su paciente no va a responder a la parte hídrica. Entonces ya de una toca norepinefrina. Entonces, ¿cuál es la indicación de poner norepi? Pacientes con tensión arterial media por debajo de 65 que no responda a la reanimación hídrica durante esas 3 horas, paciente con lactato por encima de 2 en los gases arteriales, necesitamos colocarle norepi. Y hoy, con el plan de aceleración, nos dice: ¿usted sabe poner norepi? ¿No lo sabe poner? Listo, colóquela así. 4 ampollas, 16 miligramos, 250 de destroza, y la comienza de 0.01 a 3 microgramos kilo minuto. Y eso tiene que iniciar dosis más bajitas a la dosis más alta, y va titulando. ¿Y qué pasa con nuestro bebé? La evaluación fetal, definir terminación, y la terminación solo es bajo estricta indicación obstétrica. ¿Qué le vamos a colocar de antibiótico inicialmente? Piperacillina, tazobactam, es el de elección. Si tiene riesgo de resistencias, irnos a los carbapenémicos. Debemos hacer monitorización continua del feto, sí, siempre y cuando lo podamos hacer. Y nuestras metas siempre van a ser estas: tensión arterial por encima de 65, mantener cesorio normal, llenado capilar por debajo de 3 segundos, un lactato menor a 2,
y conservar la saturación de oxígeno tanto arterial como venosa. Si nuestra paciente está ventilada, pues tiene que tener unos requerimientos para soporte ventilatorio y tener en cuenta que debemos hacer drenaje del foco infeccioso si lo tenemos, nutrición enteral en las primeras 72 horas, prevención de úlceras gástricas y por presión, y toda paciente con sepsis que esté en unidad de cuidado intensivo tiene que tener tromboprofilaxis. Probablemente va a tener más de 24 horas hospitalizada. Hay que hacer prevención de evento trombótico en el embarazo. ¿Cuándo hacemos ecografía? Siempre y cuando usted sospeche que tiene algo más fuera de la infección urinaria, hágale la ecografía. Las pacientes con pielonefritis previa a gestación no son candidatas a ecografía de entrada. Pero la paciente que tiene urolitiasis previo a gestación, sí nos toca hacerle porque tenemos que saber si hay cálculos actuales en la gestación porque aumenta más el riesgo de presentación de infección de vías urinarias. ¿Y cómo la prevenimos? Ya sabemos, tratamiento farmacológico, pero resulta que también tenemos la opción del no farmacológico. Y yo soy partidaria de hacerlo. Yo le recomiendo a mi paciente hacer medidas de higiene en la zona genital. Tomar muchísima agua. Y si no tiene para comprar arándanos, pues tome vitamina C o tome harto jugo de naranja y muchos líquidos. ¿Ayuda? Sí, claro que sí. Ayuda porque nuestra paciente va a tener una micción más ácida, pues más recurrente o más frecuente, y va a tener una orina un poco más ácida. Disminuye a que esa paciente tenga colonizaciones de forma recurrente en las partes de orina. Entonces sí nos ayuda. Pues obviamente eso es a título personal. Los estudios dicen que todavía falta mucha evidencia para poderla hacer como recomendación estándar. Sí, la recomendación es farmacológico, nitrofurantoína, cefalexina, que son dosis diarias en la noche. Paciente que hace pielonefritis, recomendaciones hasta el parto y 4 a 6 semanas después del parto, porque en el puerperio aumenta el riesgo de presentación de la infección urinaria. Entonces, nuestras conclusiones: es muy frecuente la infección. Aumenta el riesgo de pielonefritis si tenemos bacteriurias y cistitis recurrentes. 20% de complicaciones de las pielonefritis agudas que pueden terminar en sepsis, choque séptico y resultado perinatal adverso. Y nuestras pacientes con recurrencia están asociados a mayores complicaciones y morbilidades tanto maternas como perinatales. Les agradezco mucho la invitación y no sé si hay alguna pregunta.